Estamos en nuestro cuarto domingo del tiempo de Pascua, este tiempo especial de alegría de la Iglesia para que vayamos profundizando, por un lado, en las raíces de donde venimos, qué nos hace Iglesia y qué nos permite seguir el camino de Cristo como testimonio en medio de la humanidad, y eso nos lo transmite el libro de los Hechos, y profundizando en el misterio del Señor resucitado. Y eso en la segunda lectura y también en el Evangelio normalmente, enfocado en el Evangelio de Juan. Hoy domingo, la lectura principal que vamos a escuchar, segunda parte del discurso del Señor en el que se presenta como el buen pastor. Oímos la primera parte la semana pasada. Este discurso y esta revelación del Señor como el buen pastor es el que le da el nombre a nuestra fiesta, este domingo conocido así como del buen pastor. Nos quedamos con esta frase tomada del mismo Evangelio de Juan: yo doy la vida por mis ovejas. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Regresamos al inicio, los primeros capítulos. Vamos a escuchar un breve discurso de Pedro ante las autoridades del Sanedrín, este mismo Sanedrín que juzga y condena a Jesús, que era una especie de senado que regía la vida religiosa del pueblo de Israel. Digamos que era como el tribunal religioso de Israel, pero también tenía un cierto poder, control sobre el templo, tenía una guardia de soldados, etcétera. Controlaba más o menos la ciudad santa y a los judíos de la diáspora, aunque no vivieran en el territorio de Jerusalén o de Judea. En este Sanedrín estaban representadas las principales sectas judías, sobre todo los saduceos y los fariseos. Pedro y Juan habían sido arrestados por predicar en nombre de Jesús y por anunciar la resurrección, nos dice el texto inmediato anterior. Este que vamos a escuchar es el primer relato de la persecución que irá enfrentando la naciente comunidad cristiana. Es decir, la oposición que se centra en ellos y ellas al mensaje de Jesús y a la actitud que el Señor Jesús nos invita, actitud que nos capacita para construir comunión. Ante la pregunta directa de las autoridades sobre con qué poder o en nombre de quién han sanado al paralítico que pedía limosna en la puerta hermosa del templo, Pedro les contesta que ha sido en nombre de Jesús de Nazaret. Les subraya que si bien ellos lo hicieron crucificar, Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Y les cita el texto que leeremos en un momento también del Salmo 117. La piedra que los constructores, es decir, ellos desecharon, es ahora la piedra angular. Termina su discurso con una frase que resume el centro de la experiencia cristiana de salvación, que dice: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros podamos ser salvados. Una vez más nos va a acompañar el Salmo 117, que ha estado presente durante la Semana Santa y bastante en este tiempo de Pascua, sobre todo para subrayar que esta distracción o incapacidad de abrirse a la novedad del Dios que da vida hizo que el pueblo y sobre todo las autoridades religiosas no se dieran cuenta del don, el regalo, la oportunidad que el Señor Jesús significaba. Este salmo es un canto de acción de gracias. Invita a todo el pueblo de Israel a reconocer la misericordia de Dios que es eterna, es decir, que jamás se acabará. Encontramos varias frases que han pasado en nuestra liturgia, ¿no? Como la que decimos en el Santus: bendito el que viene en el nombre del Señor. O también la que escucharemos: te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Y la frase que hemos encontrado ya varias veces en las liturgias de Pascua: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Seguimos nuestra lectura de la primera carta del apóstol San Juan, ahora en el capítulo 3.
Esta lectura de hoy subraya que en Cristo y por Cristo nosotros, nosotras somos hijas, hijos de Dios. También que así como el mundo no reconoció al Señor, podemos esperar, y esto lo vincula con el relato de persecución de la primera lectura, podemos esperar que quienes vivan siguiendo al Señor tampoco serán reconocidas por quien sigue al espíritu del mundo. Inicia con una exclamación de admiración. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. No solo nos llamamos hijos e hijas de Dios, sino que lo somos. Nos hace pensar en la teofanía de Jesús en el momento de su bautismo. Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi alegría. Toda la vida pública del Señor y su predicación, la buena nueva, es precisamente eso, que entendamos que somos hijos e hijas de Dios y que nuestra vocación es ser su alegría. Dios es Abba, es papá. Y como todo papá se alegra de ver el cariño que se tienen sus hijos y la comunión que construyen entre ellos y ellas. En la medida en que Jesús se va manifestando en nuestras vidas, en la comunión que vivimos con Él, se va revelando la plenitud de vida a la que estamos llamados. Una frase del texto, vamos a ser semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. El Evangelio del día de hoy, les comentaba, es continuación del que oímos el domingo pasado. Ambas forman parte del discurso a través del cual el Señor se presenta como el buen pastor. Describe ahora que el pastor bueno, el buen pastor, es aquel que está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Es decir, las ama tanto que se gasta la vida cuidándolas. Ese cariño implica cuidado, atención, seguimiento. 5 veces repite el Evangelio esa frase de pastor, buen pastor que da la vida por sus ovejas. Pone como contraste al asalariado, para quien las ovejas no significan nada más que un medio para ganar dinero. Por eso, ante cualquier peligro, las abandona, no le importan. El buen pastor ama a sus ovejas y ellas lo conocen. Están llamadas a conocerlo con un nivel de intimidad, nos dice Juan, que equivale al que tienen Jesús y su Padre. Dice que tiene otras ovejas que no son de este redil. Está haciendo mención al mundo no judío. Quienes escuchen la voz del buen pastor formarán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre ama al Hijo porque da su vida por sus ovejas. El que da su vida, Él da su vida, para volverla a recuperar. Se la gasta porque sabe que en esa entrega hay vida en abundancia. El texto de Juan nos dice que la entrega de su vida que hace el Señor es en absoluta libertad. Es un acto de amor de agape y ese amor tiene como condición indispensable el ejercicio de la libertad. Eso es un amor en gratuidad, sin ningún sentido de deber u obligación. Se entrega la vida por amor de la persona destinataria y nada más. El Señor subraya que tiene poder para entregar su vida en un acto de amor que salva, desde esta radical libertad y gratuidad, y poder también para volver a tomar esa vida. Eso nos hace entrever lo que es una realidad. El amor de agape siempre se traduce en vida recibida, paradójicamente al entregarnos por amor al prójimo. Mientras más damos, más recibimos. Como ovejas que seguimos al pastor, lo seguimos también en su vocación de ser vida entregada para que los demás vivan. Nos quedamos con esta frase: conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Las lecturas de este domingo, centradas en esta figura del buen pastor, me hacen pensar que de manera sistemática no solamente la importancia de presentarnos al pastor, a esta presencia de Dios continua en nuestras vidas, un Dios que está dispuesto a acompañarnos y a dirigirnos en el buen sentido de la palabra, de mostrarnos
la dirección donde hay vida y todas las posibilidades que tenemos de convertir el amor en una realidad. Esta vivencia profunda de tener una identidad compartida, de sentirnos sostenidos, valorados, convalorados por las personas que nos aman en reciprocidad. Los textos no solamente nos presentan a este Dios que quiere y puede guiarnos y ser nuestra luz y nuestro pastor, sino que subrayan la importancia de que nos demos cuenta de eso. Y yo quisiera centrar mi reflexión de este domingo en ese sentido. Las relaciones interpersonales son muy variadas. Nosotros podemos interactuar con personas, digamos, a nivel profesional o a nivel, digamos, laboral, de trabajo, y nuestro intercambio es en un cierto nivel, con mucha riqueza y mucha posibilidad de crecimiento y de complementación. Nos podemos interactuar, por ejemplo, a otro nivel más de creatividad, cuando compartimos con algunas personas sensibilidad, o por un tipo de arte, o por cosas que tocan nuestro corazón a otro nivel, llamémosle así, ¿no? Que nos conmueven, que apreciamos, que nos transmiten vida. Y hay todavía un nivel más profundo, que es el que nuestros antepasados en la fe solían llamar como el corazón, con C mayúscula, donde el intercambio y el encuentro es todavía más radical y profundo. En realidad, la interacción humana implica todo lo que les acabo de decir. Mientras más vehículos de encuentro, de interacción con nuestros hermanos y hermanas tengamos, el amor es más perfecto, el amor es más sólido, el amor se experimenta con mayor radicalidad. Por eso, en nuestra relación con el Señor Jesús, desde luego que el conocer lo que Él nos ha comunicado en la Sagrada Escritura es importantísimo, le da sentido a muchas de las cosas que hacemos. La reflexión de la doctrina que el cuerpo vivo de Cristo, que es la Iglesia, nos transmite para conocer más a profundidad el misterio de este Dios que es amor. Todos estos elementos son importantes, fundamentales para podernos acercar a la relación con Dios. También nos acercamos a la relación con Dios con aquello que nos conmueve y que sabemos que le conmueve a Dios porque Él lo creó así, como un vehículo de su presencia comunicativa. Y me pongo a pensar en la naturaleza en primer lugar, contemplarla en su grandeza y en su pequeñez, en su increíble complejidad y en lo asombrosamente simple de su armonía. Como todo está sanamente ajustado, digamos, armonizado, equilibrado. Y si nosotros abrimos el corazón y la conciencia a percibir ese acto de creación, que es la naturaleza que nos rodea, como que nuestro corazón empieza a sentir con el corazón de Dios, nos sentimos sanados internamente, nos sentimos transformados por esa armonía de la que somos parte y de la que muchas veces nuestros pensamientos y situaciones destructivas del pasado nos separan. Vehículos importantes del encuentro con Dios, pero ninguno de estos alcanzaría la plenitud a la que nos apuntan las escrituras de hoy sin el encuentro en el silencio. En el silencio para escuchar esta voz sutil de aquel que amándonos nos respeta. Si acudes a Él como el hijo pródigo al padre, que era el verdaderamente pródigo, cuando regresa todavía confuso, sin saber qué decirle, sin saber cómo rehacer la relación con su padre, se encuentra con un padre que lo acoge con un abrazo de convalidación, con un abrazo que le permite experimentar el valor que tiene su vida para su padre.
Esto solo se puede vivir en la profundidad del silencio cultivado o del silencio al cual en ocasiones la vida nos empuja. Por ejemplo, cuando tenemos un golpe duro, una enfermedad difícil, la caída o la pérdida de un proyecto de vida, la pérdida de un ser muy querido. Ese silencio que la vida nos impone o que buscamos, cuando desarrollamos esta actitud de escucha atenta, oímos la voz del buen pastor. Nos encontramos con un Señor Jesús, esa fue la experiencia de San Ignacio de Loyola, que no era un discurso, no era un personaje en un texto literario, era una presencia. Y era una presencia interesada en entrar en comunicación con Él. Y una comunicación que Él fue entendiendo cada vez más, que lo que quería, lo que pretendía era la comunión, la común unión. San Ignacio y todos nosotros, conforme vamos adentrándonos en este camino de la oración como comunicación con Dios, vamos experimentando, vamos entendiendo cuál es nuestra vocación. Dios quiere construir una comunión con toda persona en este mundo y nos envía para que seamos nosotros vehículos de esa comunión. Eso fue lo que realizaron Pedro y Juan al curar al paralítico, al devolverle su integridad e incorporarlo a la comunidad. Eso es lo que nos subraya el texto también del buen pastor, que también pone hincapié en que de muchos rebaños su interés es construir un solo rebaño. Y lo que permite que seamos parte de ese rebaño es esta disposición interior a dejarnos amar. Por eso la misión de los cristianos es amar permanentemente, aunque nuestros interlocutores no lo entiendan, como aparece también en los textos de hoy. Si no entendieron al buen pastor cuando estaba en medio de nosotros, es probable que mucha gente no entienda a aquellos que siguiendo al buen pastor aman de la misma manera e invitan a los demás a que se den la oportunidad de vivirse amados así, en gratuidad, por lo que son, no por lo que hacen, por lo que les constituye como imagen del Dios vivo. Para poder vivir esta vocación necesitamos día con día entrar en contacto con el amor de Cristo, que permanentemente está ahí, pero siempre de modo discreto. Llenarnos de ese amor en la oración de silencio, cuando le ponemos nuestra vida entera en sus manos, y acoger la forma como nos va transformando, para que llenos de ese amor, el amor de Cristo nos baste para enfrentar estas dificultades, de que se reconozca lo que queremos y proponemos como una bendición para los demás. Que la voz del buen pastor vaya creciendo en nuestro corazón, que la escuchemos con atención y sobre todo que aprendamos el arte de dejarnos amar en libertad por Dios. Que así sea. Y que podamos irnos con esta misión de acoger el amor de Cristo que nos sostiene y nos basta para poder llevar el amor a un mundo que lo necesita desesperadamente. Que el Señor nos conduzca y nos haga buena noticia a lo largo de esta semana. Dios con ustedes.